Buenas noches, queridos hermanos. Una semana muy especial, ¿no? Quizás es la cúspide del cristianismo esta semana, ¿no? Recordar la obra vicaria de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Es un honor estar con ustedes en esta noche y poder compartirles el Evangelio, compartir acerca de nuestro Señor Jesús y aquella fe que Él nos dio, nos insta a cada uno de nosotros para creer en Él y tener vida eterna. Vamos a orar para empezar, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche que estamos reunidos aquí. Te alabamos, Señor, porque tú eres Señor de todo, eres Dios creador, eres nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Señor, porque en esta semana conmemoramos aquel sacrificio vicario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Jesús, tu Hijo, se despojó de sí mismo, vino a nosotros, Señor, a ofrendar su vida como ofrenda agradable a ti por nuestros pecados. Oh Padre, te pedimos, Señor, que esta noche tu palabra pueda ser expuesta y que tu Espíritu Santo nos enseñe toda verdad. Y si hay alguien que aún no te conoce, que tu palabra pueda persuadirle, convencerle de su condición, Señor, y acercarse a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, nuestra vida no es comprada. Nadie puede tener la certeza en esta noche de decir que el día de mañana vamos a estar aquí presentes, o nadie puede planificar con exactitud y decir a ciencia cierta, hermano, el día de mañana a tal hora vamos a estar juntos. Nadie tiene la vida comprada. Y como escuchamos siempre en los sermones, siempre decimos, el Señor viene pronto. Ya sea que mueras o que estés, Cristo viene pronto y nuestra vida no está comprada. Nuestra vida es incierta en cierta manera en cuanto al tiempo de vida. Pero para los creyentes, a pesar de esa incertidumbre, lo único cierto es que ya sea que venga el Señor hoy día, o venga mañana o después, o que muramos hoy, vamos a estar con el Señor Jesús. En esta noche quiero compartirles acerca de una fe brillante en medio de la oscuridad. Voy a remontarnos, quiero que junto conmigo podamos remontarnos a cerca de 2000 años atrás, en aquel tiempo, en aquel momento en que Jesús está en el Calvario, derramando su sangre por nosotros. Sucede algo importante y que muchas veces lo hemos oído, y repasando, meditando en esto, pude encontrar esto y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cómo poder tener una fe brillante a través o en medio de la oscuridad? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Estamos en el momento exacto en que Jesús es crucificado. Jesús ya está crucificado. Está en medio de dos ladrones, dos malhechores. Mi mamá me decía, cuando estaba al lado de mi hermano y el mío, me decía, ahora me gustaría morir de esta manera, feliz, ¿no? Como lo dijo el Señor Jesús. Me dice, pues ¿cómo? En medio de dos ladrones, por mi hermano y por mí, ¿no? Pero aquí hay un hecho importante. Jesús está siendo crucificado en medio de dos malhechores. Un justo en medio de dos culpables. Y en esta noche, como te dije, quiero compartirle acerca de una fe brillante en medio de una oscuridad. ¿Cómo nosotros podemos tener una fe, o cómo tú que no conoces al Señor Jesús puedes tener una fe brillante, o cómo puedes alcanzar esperanza en medio de las adversidades? Muchas veces nosotros hemos compartido el mensaje del Evangelio a personas que ya están desahuciadas o que están en la etapa final de su vida, y muchos de ellos desprecian la cruz de Jesucristo. Y quizás tú no estás enfermo, quizás tú no tengas ninguna necesidad, pero despreciamos a la persona de Jesucristo. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros es temer a Dios. Vamos a leer lo que dice estos versículos. Dice, del 39 al 43, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera cosa, tú puedes tener una fe brillante, tú puedes alcanzar la salvación, tú puedes alcanzar a Jesucristo en esta noche si primero tienes en cuenta el temor de Dios. Jesucristo está siendo crucificado. Hay dos malhechores y dice la Biblia que uno de ellos comienza a injuriar a Jesús. A ver tú pues, que dices que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que hizo milagros, a ver tú, demuéstrame en esta tarde que tú eres realmente el que dice ser. Bájate de esta cruz, sálvate a ti y sálvate y sálvanos a nosotros. Tú y yo sabemos que si Jesús no bajó de esa cruz, fue por amor a nosotros y por amor a la humanidad. Él pudo bajar de la cruz, pero prefirió morir para pagar el precio por nuestros pecados. Y este malhechor, ajeno al temor de Dios, le dice: a ver tú pues, si tú dices, a ver pues, demuestra, si tú realmente eres hijo de Dios, si tú realmente eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate. ¿Qué? Pudiste salvar a otros, pudiste caminar sobre el mar, pudiste dar vista a los ciegos, pudiste hacer grandes cosas y no eres suficientemente capaz de salvarte a ti. Eres un falso, eres un hipócrita mentiroso. Estás en la misma condición de nosotros porque eres un falso. Pero sin embargo, dice el versículo 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero al otro lado de Jesús se puede escuchar una voz suave y noble que borra esa deshonra de este malhechor, ausente del temor de Dios, y lo torna en la gloria indecible de nuestro Redentor, que está a punto de morir y pagar el precio por nuestros pecados. Este malhechor le responde al otro y le dice: está bien que hay otras personas que han injuriado a Jesús, está bien que otros lo hayan despreciado, está bien que aquellos que Jesús bendijo y se manifestó con milagros, aquellos que alguna vez le proclamaron: he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor, y que ahora le están crucificando y que ahora le están diciendo que muera, está bien por ellos. Pero tú, que estás a punto de morir, que estás a un paso de la eternidad, ¿no tienes temor de Dios? Quizás ellos tengan esperanza, quizás se arrepientan más tarde, pero tú dentro de 1 o 2 horas estarás en la eternidad y no tienes temor de Dios. Es lo más absurdo que he escuchado. Estás muriéndote, estás al lado del Señor, al lado del Hijo de Dios, y no tienes temor de la muerte. Estás a un paso de morir y no tienes temor de encontrarte con Jesús, a quien está crucificado junto a nosotros como un juez justo en la eternidad. ¿No tienes temor de eso? Pasas el tiempo en desatención temeraria del próximo juicio, cuando tú estás en la misma condenación. Dios te dice en esta noche: ¿tú no tienes temor de Dios sabiendo que tu vida no es comprada? Tú que no sabes que si mañana vas a estar vivo, ¿no tienes temor de Dios? Que esta semana que ves las películas en la televisión, que ves muchas cosas, y que todo quizás el Perú y varios países del mundo conmemoran y viene un momento de reflexión. ¿No tienes temor de Dios, de que somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo, y que quizás el día de mañana no estés, y que quizás el día de hoy quizás estés delante del Señor como juez?
¿No tienes temor de Dios? Este ladrón, o los dos ladrones, junto con Jesús, están a punto, a minutos nada más, de dar el último aliento de vida, el último respiro, y pasar a la eternidad. Y uno de ellos no tiene temor de Dios, sino que le injuria. Qué terrible es saber eso. Qué terrible es saber que tengamos familiar. Y qué terrible es saber que aún tú, quizás en esta noche, no tienes temor de Dios, no tienes reverencia de Dios. Y aún tú que conoces a Dios y sabes que Él es omnipresente, está en todo lugar, que todo lo ve, todo lo sabe, no tienes temor de Dios. Eres lo mismo que este ladrón. Que este ladrón, estando en la presencia misma de Dios, lo injuria. Así que tú decías que hacías milagros, no eres capaz de bajar. Y con nuestros hechos decimos: Señor, yo sé que tú eres poderoso, pero tú no ves lo que hago, tú no escuchas lo que digo. Me viene en poco lo que pienses. Tú puedes tener una fe genuina, tú puedes ser salvo, puedes tener una fe brillante en medio de la oscuridad, en medio del tormento, en medio del sufrimiento, si primero temes a Dios. Segundo, el versículo 41 nos dice: después que este malhechor reconoce condena al que está injuriando a Jesús, él dice algo interesante, y es el segundo punto en esta noche. Podemos alcanzar salvación, podemos tener una fe brillante en la oscuridad si reconocemos nuestra condición. Mira lo que pasa con este ladrón. Dice: nosotros a la verdad, hablándole el ladrón consciente al injurioso, le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ladrón reconoce su condición, reconoce, y quizás en ese momento de su muerte se le viene en la mente los peores momentos de sus crímenes y merecimientos, y quería hacer que su compañero recapacitare de su condición, que reconociera que él es tan malo que merece morir, pero sin embargo Jesús es justo, él no hizo nada y está siendo condenado. Jesús ningún mal hizo, nada, no hizo nada que estuviera fuera de lugar, fuera del contexto, fuera de su tiempo. Jesús no fue acusado de crimen ordinario, sino más bien de pretender los derechos legales que le correspondían como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y para muchos era blasfemia. El cargo de traición no tenía ninguna apariencia de verdad. Por eso que Pilato dijo: yo no veo ningún mal en esta persona, ningún delito que sea digno de muerte. Este ladrón, consciente de su pecado, reconociendo de su error, de sus crímenes, y merecedor de este juicio y esta condenación en la cruz, trata de hacer entender a su compañero que quizás por última vez pueda reconocer y recapacitar de su condición, tratando de hacer entender 4 puntos específicos en su mente. Primero, que él necesita confesar francamente que su condenación es genuina, que él no está ahí injustamente, él merece morir. Tanto él como yo merecemos morir, pero Jesús no. Jesús es justo, él está injustamente, tú y yo lo sabemos, no hay delito en él. Y nos dice a nosotros también que tú y yo merecemos morir. Tú y yo somos injustos. No hay nada bueno delante de Dios. Somos impíos, pecadores, aborrecedores de Dios y merecemos la muerte. Pero Jesús no. Él es santo. Él está siendo crucificado por nosotros. Y no eres suficientemente capaz de entender que este lugar te corresponde.
Segunda cosa que quiere hacer entender este ladrón a su amigo, al otro que está: no puedo entender, no me cabe en la cabeza que estando a un paso de la muerte tengas ese pensamiento o te atrevas a injuriar a Dios mismo, no teniendo temor de Dios. No puedo entender que estando a un paso de la muerte te atrevas a injuriar a Dios mismo. Tercera cosa que quiere hacerle entender a su amigo es: amigo, estamos a punto de morir. Quizás esta es tu última oportunidad. Todavía hay esperanza. Todavía estás con vida. Pero tu vida y nuestra vida está a unos pocos instantes de ser acabada. Estamos con el Creador. Es el momento. Hoy es el momento. Quizás sea esta noche el último día de tu vida. Quizás mañana no estés. Y en esta noche estás escuchando las palabras, la palabra de Dios, Dios mismo diciéndote a ti que hoy es el tiempo, que te arrepientas, que reconozcas tu condición y vengas a Él. Y sin embargo tú le desprecias. No es para mí. No, esto no es para mí. No temes a Dios. Recapacita. Hoy puede ser el último día de tu vida. Y este ladrón le dice a su amigo: hoy hay oportunidad. Estamos a punto de morir. No desprecies. Recapacita. Enmienda tu error. Y por último, le dice, quiere hacer entender a su amigo: todo lo que te digo es porque nosotros somos malos. Merecemos morir, pero Jesús no. Él está aquí, Él está muriendo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es justo. Te decía que podemos tener una fe brillante en medio de la oscuridad. Podemos ser salvos si primero tememos a Dios. Segundo, si reconocemos nuestros delitos, si reconocemos nuestra condición. Pero hay otra cosa más, y esto es el siguiente: cree en el Señor Jesús. Versículo 42 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, esto es interesante porque el mensaje se basa básicamente en estas palabras de este ladrón. Y si tú has leído los evangelios, vas a entender que los discípulos de Jesucristo no pudieron entender ni creer que Jesús iba a resucitar. Apenas creyeron que Jesús iba a morir. Pero este ladrón, en los últimos instantes de su muerte, reconoce y creen que Jesús, que el reino de Jesús va más allá del sepulcro, que está más allá de la muerte. Es una fe brillante en medio de la oscuridad, en medio de su sufrimiento, en medio de la agonía de Jesucristo, en medio de su propia agonía. Él reconoce que Jesús, quien está crucificado en la cruz, que Jesús, a quien conmemoramos hoy en esta noche, su reino pertenece no a este mundo, está más allá del sepulcro. Él no pretendía que Jesús bajara de esa cruz e impartir un reino. Él sabía que el reino de Jesús pertenece a otro mundo, más allá de la muerte, más allá del sepulcro. A este reino, el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el reino de Jesucristo. Quizás ve Jesucristo en ese momento de su aflicción,
ve a Cristo, el que tiene el derecho absoluto de disponer de aquel reino como Él quisiera. Como Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey del reino, Él tiene derecho de disponer como mejor le convenga. Y por eso yo clamo a Él y le digo: Señor, acuérdate de mí. Como tú eres el Rey, ten misericordia. Cuando vengas en tu reino, trae a la memoria de aquel momento en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, que yo estuve a tu lado, que yo padecí junto contigo. Acuérdate de lo miserable que fui y de cómo reconocí que tú eras el Rey de Reyes, que tú eras justo y yo injusto, que yo era pecador, merecedor de esa muerte, y sin embargo tú eras propicio por el perdón de mis pecados. Sin embargo, esta declaración de este mendigo es una fe muy poderosa, porque al decir estas palabras está diciéndole a Jesús que cuando Él venga en su reino no se olvidara de lo semejante, de los sufrimientos que Él pudo haber tenido, y sobre todo de lo miserable que fue, y que alguna vez estuvo colgado al lado de Jesús. Y cuando Él venga, estaré contento porque se acordó de mí. Eso trae a la memoria. Me acuerdo de José. José estaba en la cárcel, revela el sueño del panadero, del copero, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el rey. ¿Recuerdas? Y se olvidó. Hasta que pasó un tiempo y lo llamó. Y este ladrón, hablando con el rey mismo, el dueño del reino, le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de que yo estuve a tu lado, padeciendo los mismos dolores, las mismas asfixias, la misma asfixia en la cruz. Sabían que la cruz es una muerte por asfixia. Acuérdate de mí. Por favor, Señor, tú eres el rey. Tú tienes el derecho de disponer como te convenga. Tú eres Dios. Ten misericordia de mí. Acuérdate, por favor. Ahora, como les decía hace un momento, esta fe de este malhechor, de este ladrón, es un contraste total con la fe que tuvieron en aquellos tiempos, en aquel momento, los discípulos, que se alborotaron, se disiparon cuando vieron que Jesús era arrestado, crucificado. Muchos de ellos, como le dije hace un momento, apenas creyeron que Jesús iba a morir. Pero este ladrón sí creía que Jesús iba a volver, iba a resucitar. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Asombroso, ¿verdad? Este ladrón manifiesta su fe no en protestaciones como el siguiente, como el anterior. A ver tú pues, que si eres el Mesías, a ver, haz esto pues. No, Él no manifiesta su fe en protestaciones, sino en la firmeza de su persuasión de que Jesús es el Señor de un reino que ni la muerte puede anular su título, y mucho menos impedir que asuma el trono en su tiempo debido. Esta declaración, esta fe de este ladrón parece la corona más resplandeciente reservada para el Señor en aquel momento de su muerte. Que en medio de su sufrimiento haya un ladrón que crea en sus palabras, que crea que Él va a resucitar de los muertos, que cree que Él va a venir en su reino, aun cuando sus discípulos no lo creyeron. Es la corona más preciada, ver la fe de este malhechor creyendo en eso. Cuarta cosa que quiero que veas aquí es versículo 43. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cuarta cosa que puedes hacer, si quieres tener una fe brillante en medio de la oscuridad, si quieres alcanzar salvación en esta noche, es aférrate a las promesas de Dios. Dios nunca miente. Dios lo que dice, lo cumple. Dios lo hace porque Él es Dios y Señor del universo. Jesús le dice a este ladrón, le imparte ánimo en medio de la oscuridad de su aflicción que le envolvía. Me imagino al malhechor sufriendo el dolor, los clavos, la asfixia. Jesús le infunde ánimo, le dice, puesto que tú hablas en esta noche, en esta tarde, puesto que tú en este momento que estamos crucificando me hablas como a rey, puesto que tú me hablas como rey, porque me dices, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconoces que yo soy rey, puesto que tú reconoces que soy rey y me hablas como rey, yo te hablo con la autoridad de un rey. Y te digo, tú estás preparado para una larga demora, una larga espera cuando yo venga en mi reino. Pero sin embargo, no habrá un día de demora para ti. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú no tienes que esperar que yo venga otra vez. Te digo que hoy mismo, te doy la certeza, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento hubiese deseado ser aquel malhechor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No estarás separado de mí ni por un momento, sino que juntos iremos y conmigo, antes que expire el día, tú estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuántos tú esperas la venida del Señor. No sé cuánto amas la venida del Señor. No sé. O no sé cuán distraído, empeñado estés en tus cosas, que olvidas que el Señor vendrá otra vez. No sé. Solo tú lo sabes. Pero el Señor viene pronto. No desprecies a Jesús. No injuries a Jesús. Yo nunca digo cosas malas a Jesús. Yo creo en Jesús. Sí, crees, pero con tus hechos lo niegas. Injurias a Jesús con tus hechos. Te olvidas que Jesús está a tu lado. Y que quizás creíste que no, porque no lo ves, no está a tu lado. Jesús está a tu lado. ¿Cuánto desearía en este momento estar en aquella cruz, en el lugar del malhechor, y que el Señor, el Rey de Reyes, me diga, no tienes que esperar tanto tiempo, no tienes que esperar que venga otra vez, hoy estarás conmigo en el paraíso? El Señor te dice en esta noche, hoy es el día de salvación para ti. Mañana puede ser tarde. Quizás te queden minutos de vida, quizás horas de vida, días de vida, meses de vida. Pero si despreciaste a Jesús, ya no hay oportunidad. Todas tus esperanzas se van a desvanecer. Todas aquellas esperanzas se disiparán. No habrá más luz, no habrá más fe, más que la condenación eterna por haber despreciado y rechazado al Mesías, a Cristo Jesús, que pagó el precio por nuestros pecados. Hoy es el día. Jesús, con sus manos estiradas, manos horadadas y pies horadados, con la corona de espinas, en el lugar que te pertenece, mirándote ahora, te dice, hoy es el tiempo. Hoy puedes estar en el paraíso. Hoy puedes alcanzar salvación. Quizás mañana no hay tiempo. Ponte de pie, por favor.
Jesús está en la cruz. Los soldados se burlan de él. La multitud que le dijeron: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, diciéndole que se muera. A ver, bájate pues, a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Y Jesús clavado en la cruz, mirando, pensando dentro de sí: si no bajo de esa cruz es porque si yo bajo no hay más sacrificio ni ofrenda agradable al Padre por tus pecados. Es necesario que yo esté en la cruz. Es necesario que yo sufra por ti. Es necesario que yo pague por ti. Y quizás tú estés en la cruz al lado de Jesús. Quizás seas el ladrón que dice: no hay más tiempo. Debo reconocer, reconozco, Señor, que tú eres justo y yo pecador. Reconozco que tú estás pagando el precio por mi pecado. Reconozco que el sacrificio que estás haciendo es por mis pecados. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. O quizás en esta noche estás al otro lado, le dices: con que tú eres el Mesías, con que tú dices que eres Dios, que eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, sálvanos. Eres un hipócrita, mentiroso, eres un farsante. ¿En cuál lado estás tú? ¿En cuál lado estás tú? Puede ser que ya hayas reconocido al Señor Jesús, que hayas alcanzado la salvación. Puede ser. Solo Dios lo sabe y tú lo sabes también. Pero quizás estás injuriando a Jesús. Quizás estás maldiciendo a Jesús, negando a Jesús con tus acciones. En esta noche quiero pedirte que solo tú sabes cuál es tu condición delante de Dios. El Señor te dice: ven a mí, yo ya pagué el precio por tus pecados. Mi sacrificio fue por amor a ti, para darte salvación. Si tú has negado a Jesús, has injuriado a Jesús con tu vida, con tus acciones, es el tiempo de pedir perdón a Dios. Es el tiempo de reconciliarnos con Él. Es el tiempo de volver a Él. En tus propias palabras, dile: Señor, perdóname, porque te he negado. Estando yo en la cruz contigo, junto a ti, te he injuriado. No te he reconocido que estás al lado mío. He blasfemado contra tu omnipresencia, contra tu santidad. Te he injuriado, Señor. He tenido en poco tus atributos. Te he negado, Señor. Perdóname. Y si tú nunca escuchaste el Evangelio, el Señor te ha hablado en esta noche y te dice, te ha dicho: yo he pagado por tus pecados, no he bajado de esa cruz por amor a ti, para que tengas vida eterna, para que tengas salvación y puedas estar conmigo en el paraíso, en el reino que he prometido para aquellos que me aman. Él quiere salvarte. Ven a Él. No desprecies a Jesús. No desprecies la cruz de Jesús. Ahí donde estás, con tus propias palabras, dile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que hice todo lo malo delante de ti. Recuerdo todos mis pecados, todas las cosas malas que no te agradan, y te pido perdón. No tengo otra salida, Señor. Perdóname. Perdóname, perdóname, Señor. Creo que tú eres Dios, el Hijo de Dios, el Señor y mi Salvador. Perdonas mis pecados. Hazme un hijo de Dios. Cámbiame, Señor. Renuévame. Hazme semejante a ti. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra.
No cabe la gratitud en nuestro corazón, Señor, por aquel sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No somos nada, hemos negado, hemos blasfemiado, hemos injuriado, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, perdónanos porque te hemos fallado y solo venimos en la reflexión cuando llegan momentos como este, Señor, momentos como esta celebración, cuando realmente deberíamos meditar día a día en nuestras vidas, en nuestro andar de vivir, Señor. Perdónanos, Señor, por ser blasfemos, por negarte a ti, Señor. Y ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a amarte, a reconocerte en nuestros caminos, día a día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a alcanzar esa fe brillante en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, el sufrimiento, reconocer que tú eres Dios, eres Señor y que pagaste por nuestros pecados. Si hay alguien que aún no te conoce y que ha tomado una decisión, Señor, obra en su corazón, en su vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le guíe, le instruya, que proveas personas que puedan ser de ayuda para su crecimiento, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo por lo que eres. Te alabo, Señor, porque eres mi Señor y mi Salvador. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén.